voy empezando a presentar porque es tarde. Como ha comentado Eva, gracias Eva. Pertenezco a Salud Sin Bulos. Quienes no conocéis a Salud Sin Bulos, nos dedicamos desde hace más de 5 años a combatir la desinformación de salud con la ayuda de profesionales sanitarios y con la ayuda de pacientes. Lo que hacemos también es formar a pacientes y a sanitarios en distinguir, en diferenciar estos bulos y sobre todo en concienciar sobre la importancia de combatirlos. Y de esto va lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar de la desinformación como un nuevo determinante. Hemos visto al profesor Gullón, que nos ha explicado la importancia de los determinantes sociales. Y en este congreso hemos visto todos los determinantes, pero hay uno nuevo, que es la desinformación en salud. Uno nuevo que afecta directamente al sistema sanitario y que afecta a la salud de todos. Y yo voy a dedicar esta charla, en la que además os preguntaré algunas cosas, a justificar esto, justificar este caso, esta importancia que tiene combatir la desinformación y esta influencia que tiene la desinformación en nuestra salud. Bueno, estoy ya preparándolo. Pero una cosa importante, un primer mensaje clave. La desinformación no es inocua, lo que os he comentado, no es inofensiva. Eso es una cosa que siempre lo digo, lo repito 1000 veces. Porque a veces me pasa que me encuentro con personas que no lo toman un poco en serio. O incluso yo me encuentro con bulos que son alucinados y que me río con ellos, pero todos pueden tener consecuencias. Entonces es un mensaje clave que digo siempre. La desinformación en salud nunca es inofensiva. Es el primer mensaje, antes de empezar la presentación. Bueno, en mi presentación voy a empezar hablando de los antecedentes de los bulos de salud, un poco de la historia, luego de dónde estamos y luego hablaré un poco de los tipos de bulos, de quiénes están detrás, de cómo viralizan, de sus consecuencias, que para mí es lo más importante, y luego qué podemos hacer ante ellos. Voy a empezar con una foto y no tiene gracia si no se ve la foto. Creo que ya está, ¿no? A ver si me puedo pasar. El puntero va. No sé si el puntero va. Ah, por la mano. Bueno. Ah, claro, en este no va porque al cambiar Ah, vale, bueno, pues lo paso aquí con la mano, no pasa nada. Vamos a ver, ¿dónde estoy? Que no veo. Aquí, ¿no? ¿Aquí? Sí, no pasó. Lo que pasa es que no veo mucho, que está oscuro. ¿Dónde está la flecha? Ahí, vale, perfecto. Pues paso así y ya está, aún más rápido. No me muevo mucho. Lo que os comentaba, esto es lo que voy a contar. Origen y pasado reciente de la desinformación en salud, la desinformación tras la pandemia, tipos comunes, consecuencias, que para mí es lo más importante, cómo viralizan, quiénes están detrás y qué podemos hacer. Entonces quería empezar con esta imagen que me he pasado. Me he pasado la imagen. A ver, no veo. Estoy pasando para adelante. Voy a poner las gafas porque si no, no voy a ver. Es que no veo la flecha. Lo que no veo la flecha. Porque está oscuro esto y no lo veo. A ver, aquí. No, pero aquí, pero es aquí. Aquí, ¿no? Para atrás, ¿no?
Vale, ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. No, ya está, ya veo bien. Bueno, quería enseñar esta imagen porque cuando quería justificar que la desinformación, los bulos en salud siempre han existido, o los bulos en general siempre han existido, pues esta es una imagen que es muy típica, que es el incendio de Roma. Pues un ejemplo que todos conocemos. El incendio de Roma pues, se acusó a los cristianos de que lo habían provocado, y los historiadores de la época nos dijeron que era un montaje, que no era verdad, no había nada que lo fundamentara, y es uno de los primeros bulos que conocemos. Hay muchos más, pero con esto quiero decir que los bulos siempre han existido. Luego, hay puntos que son importantes, que son clave en el desarrollo de los bulos en salud. Entonces hay un punto importante que es 1998. En 1998, no sé si conocéis este personaje, se llama Andrew Wakefield. Este hombre publicó un estudio en The Lancet en el que relacionaba la vacuna triple vírica con el autismo. Bueno, este estudio tuvo un montón de influencia y marcó un antes y un después. Mucha gente le creyó, después se descubrió que este estudio estaba viciado, de hecho se retractaron, el The Lancet se retractó, pero ya el daño había sido hecho. De hecho, este hombre marcó como una senda a seguir a todos los grupos antivacunas y a los que difunden bulos sobre vacunas. Y han pasado 25 años. Y 25 años después de esto, nos encontramos con noticias como esta. Esta noticia es de un medio real, de periodista digital. Esto nos dice, ahora, hoy, después de todo lo que ha llovido, de que este bulo del autismo ha sido desmentido 1000 veces. Y nos dice esto. Vacunas de autismo, la persecución al doctor Wakefield por decir la verdad. Esto es hoy en día. ¿Con eso qué queremos decir? Que los bulos siguen ahí y además son muy difíciles de montar y además vuelven de forma cíclica. ¿En qué nos encontramos entonces? Nos encontramos en un contexto que llamamos infodemia. Esto lo dijo la OMS. El contexto definió la OMS, que quiere decir que hay mucha información de salud por todas partes, que además es muy difícil distinguir qué información es veraz de la que es mentira, cuál es un bulo y cuál no, sobre todo a personas que no tienen una formación o que no saben dónde buscar. Esto lo hemos visto sobre todo a raíz de la pandemia. Nosotros en Salud Sin Bulos hacemos encuestas online de vez en cuando, una vez al año, entre pacientes y profesionales sanitarios. Esta es una encuesta que hicimos a profesionales sanitarios sobre el COVID. Y una cosa que nos llamó mucho la atención, que les preguntamos, es si los pacientes que acudían a consulta buscaban previamente información en Internet. Bueno, nos dijeron masivamente que sí. El 81% nos dijo que sí. Pero ¿qué pasaba? No solo eso. Que nos dijeron que no creían... Los profesionales sanitarios dijeron que no querían la seguridad de Internet como fuente de información de salud, lo cual es lógico. Y luego que el exceso de información en la red provoca que el paciente dude del especialista. Esto es lo que nos interesa más. Lo que dijeron los especialistas, los profesionales sanitarios, es que el paciente llegaba con algo que había buscado en Internet, algo que había buscado en Dr. Google. Buscaba un tratamiento, una enfermedad, cualquier cosa, buscaba, hacía una búsqueda, iba al médico y le confrontaba. Le decía, oiga, he encontrado esto sobre mi enfermedad, he encontrado este tratamiento, he encontrado esta información. El médico le decía, eso es un bulo o eso no tiene base. Pues el paciente creía antes a Internet que al médico, dudaba del médico. Y eso es algo que nos llamó mucho la atención y que es bastante preocupante. Además vimos una progresión. Hicimos la encuesta 2 años consecutivos y el porcentaje subía a un 81,4%. Luego, en estos estudios que os he comentado que hacemos, hicimos uno en pacientes y otra conclusión bastante llamativa que descubrimos es que cerca de la mitad de los pacientes desconocía la existencia de grupos antivacunas antes de la pandemia. Cuando, como habéis visto, pues antivacunas existen desde el 98 que empezaron a organizarse con Andrew Wakefield en Estados Unidos. Pues muchos pacientes no lo conocían, no sabían nada de estos grupos hasta entonces. También esto nos demostró pues, la viralidad a la que habían llegado estos grupos antivacunas y lo activos a los que habían estado durante la pandemia. Luego hay un estudio también que es muy interesante durante la pandemia, que era este, a ver si se ve. Aquí está, a ver si salta. Que analizaba la tipología de los bulos y llegaban a varias conclusiones. Una era que la mayoría de información científica se publicó sin la revisión requerida. Esto pasa mucho con los preprints y demás, ¿no? Y lo que pasa es que los medios de comunicación, ¿qué cogían? Cogían esos estudios como si fueran estudios terminados, concluidos y con conclusiones que pudieran extrapolarse, generales. Eso era también un problema para la información veraz. Y lo que decía este estudio también, lo que ya sabemos, pues que las fake news se han convertido en un problema sanitario. Ya lo eran antes, pero este estudio lo concluyó. Vale, esto ha sido durante la pandemia, porque parece, según los medios de comunicación, parece que si ves las noticias, los titulares, pues en la pandemia empezaron a ser portada de todos los telediarios, los bulos de salud, pero antes no. Entonces daba a entender que antes no habían existido bulos y parece que ahora ya después no, porque
se ha vuelto a olvidar. Ya los telediarios no empiezan con bulos de salud, ahora son los bulos políticos. Entonces vamos a ver qué pasa con la desinformación tras la pandemia. Y es una cosa que me ha llamado la atención porque se han desmontado muchos bulos de vacunas continuamente. Ha habido mucho trabajo al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Hay cierta, como la pantera rosa, cierto hastío sobre el tema, ¿no? Ahora te encuentras con que muchos pacientes pues, no quieren hablar de bulos, muchos ciudadanos ya no quieren saber nada de bulos. Pero los bulos sobre vacunas siguen difundiéndose. Y esto es un ejemplo, esto es hace unos días. Y además no es un periódico cualquiera, es el Diario 16, que en la transición era un periódico de referencia, ahora ya no. Entonces, esto decía, esto es un titular del Diario 16. El mayor fraude de la historia de la medicina. Las vacunas nunca contribuyeron ni a erradicar enfermedades ni a salvar vidas. Esto es de hace poco. Esto lo podemos encontrar ahora, después de todo lo que ha llovido, después de todos los bulos que se han desmontado de vacunas, después de que hemos visto cómo la vacuna COVID funcionaba y que estamos aquí gracias a las vacunas COVID. Y vemos esto en Diario 16. Y hay gente que lo lee y todavía se lo cree. Eso de luego es un problema. Y esto es ahora. Yo esto me sorprendió encontrarlo porque pensé que después de la pandemia no me iba a encontrar ya estas cosas. Otro ejemplo, este documental. Es un documental con bastante lujo de medios que han hecho en Estados Unidos en el que hablan de las muertes de las vacunas con bastantes fondos. Ha habido grupos que lo han patrocinado, lo han financiado y esto ahora mismo, si entramos en grupos en redes sociales, en grupos de antivacunas, pues están difundiéndolo. Es un documental, ya digo, que va más con bastantes medios y es ahora. No es hace un año ni hace 2 años, estos días lo estamos viendo. Y eso también ha pasado hace poco. Este era un estudio que decía que se habían producido, por las vacunas contra el COVID, habían producido 280.000 muertes solo en Estados Unidos. Y eso se publicó en una revista científica, que lo veis aquí, la revista. ¿Qué ha pasado? Semanas después lo han desmentido, pero el daño ya está hecho. Ya se publicó y esto es reciente. Luego, ¿qué tipos comunes encontramos entonces de desinformación de salud? ¿Cuáles son los bulos más comunes? Antes de la pandemia y ahora, porque hemos vuelto a una situación de relativa normalidad. Entonces, esto es una encuesta que también hicimos en Salud sin Bulos. No sé si vosotros habéis encontrado algunos bulos de salud de este tipo. No sé si conocéis bulos de alimentación o bulos de vacunas que vienen los pacientes en consulta relacionado con esto. Nosotros al preguntar, lo que salía como mayor número de bulos eran de alimentación. Luego vacunas, luego homeopatía y luego cáncer. Esto preguntamos a atención primaria, preguntamos a médicos de atención primaria. Entonces, si tuviera que hacer una clasificación de tipos de bulos más virales, un top de los tipos de bulos, pues por un lado estarían los bulos de alimentación. Por otro lado estarían los bulos relacionados con el cáncer. Luego estarían los de vacunas, que siguen, ya hemos visto que siguen ahí. Y luego las conspiraciones. Las conspiraciones pues también han tenido un subidón tremendo a raíz de la pandemia. Hay todo tipo de conspiraciones. Y luego una nueva modalidad que está pegando fuerte, con el hit para ir, es el clima, los bulos sobre el cambio climático y relacionados, que pueden ser muy absurdos, pero se están creando grupos todos los días, grupos que hablan de los chemtrails. No sé si conocéis lo que son los chemtrails. ¿Os suena? Que pues eso, que hacen, lo comentábamos en la comida, que hacen fotos, tienen un grupo en el que hacen fotos cada hora del día diciendo estoy en Alicante y esto es la nube y esto es como nos han fumigado. Y otro desde Valencia, lo mismo. Y sacan fotos en un grupo dedicado a eso, a decir que nos están fumigando y cada hora sacan fotos de las nubes. Y ahí ven que nos fumigan. Y lo que pasa es que parece minoritario, pero es que esos grupos se están creando ahora. Son grupos de reciente creación. Entonces, sobre esta encuesta que os decía, pues esto es lo que nos dijeron referente a las vacunas. Voy a hablar un poco ahora de los bulos de vacunas. Y el 77% de pacientes dijeron que conocían alguno de estos bulos. Los bulos eran, los que más, era que las vacunas se están utilizando para implantar microchips. Luego que las vacunas de ARN mensajero modifican nuestro ADN. Luego el grafeno, que tienen grafeno y atraen los metales. Luego que causan infertilidad y que es peligroso vacunarse en el embarazo. Yo no sé, voy a bajar un momento, pues si alguno queréis contar alguna experiencia o que conozcáis alguno de estos bulos, os lo haya contado algún paciente. Si queréis levantar la mano y lo comentamos. Porque yo creo que son muy comunes. El grafeno yo creo que sonó muchísimo durante toda la pandemia. No sé si alguno queréis, os suena o queréis comentar algo de alguno de estos bulos. ¿No? ¿No? Pues el grafeno, a lo mejor si os cuento el grafeno, que salían vídeos en el que iban pacientes con imanes pegados al cuerpo, a lo mejor os suena más también. ¿No? Porque hubo muchos vídeos de esos y salían en todas las redes sociales y durante bastante tiempo. Quedaban ahí y llegaban vamos, eso lo grababan. Yo no estaba en la puerta de los hospitales, pero grababan que iban a los hospitales con los imanes pegados al cuerpo. Esto es otro ejemplo de un bulo de bulos de vacunas así como muy bestias. Esto está en Facebook.
O sea, veas que si una persona recibe 5, pero es que además se inventan, una cosa que tienen también los bulos, este tipo de bulos, que se inventan estadísticas absurdas, alucinadas para llamar la atención, muy escandalosas, que os puede parecer que no tiene ningún sentido, pero ya digo, hay personas que esto se lo creen. Entonces, si una persona recibe 5 vacunaciones de gripe a lo largo de su vida, el riesgo de padecer Alzheimer aumenta un 600%, debido al contenido de aluminio de la vacuna. Eso también tiene relación con los tipos de bulos de vacunas y demás. También hay bulos de vacunas que decían que tienen que las vacunas tienen ADN de cerdo y de otros animales, de mono también. Eso también era un bulo muy común. Cada vez por 3 vuelve. Es un bulo que ahora veremos algún ejemplo de bulo cíclico. Que los llamo bulos cíclicos porque vienen y van. Son como el turrón en Navidad. Pues eso. Este es otro ejemplo de bulos sobre los efectos secundarios de las vacunas. Aquí no voy a parar porque hay muchos. Esto es también a lo mejor os suena que hablaba de vacunas, efectos de abortos y demás. Y este es interesante porque aquí entramos ya en el mundo académico. La desinformación en salud relacionada con vacunas también llega al mundo académico. Es un trabajo que hizo un profesor de una universidad y se publicó. Lo que pasa es que luego fue muy polémico porque cuando empezaban a analizarlo otros universitarios y profesionales sanitarios y demás, pues decían que no tenía ningún sentido. Pero el tío escribió un informe técnico de un montón de páginas, con un montón de terminología extraña, intentando justificar que las vacunas tenían grafeno. Esto está publicado, además. Hasta hace poco se podía acceder a él, íntegramente. Y a ver si se puede ver este vídeo, porque ya voy a pasar a otro tipo de bulos de salud que también son muy peligrosos y que tienen que ver con las pseudoterapias. A ver si se ve el vídeo, un trocito del vídeo. Se ve, pero no se oye. Para el caso es lo mismo. A ver, ¿cómo podemos hacer para que se oiga? Que si no se oye no hacemos nada. A ver, ¿por qué no se oye? No, aquí. No lo veo, no. Bueno, pues da igual, lo cuento, pero porque va a ser complicado. Bueno, lo cuento. Es una señora que lo que hace es que relaciona órganos del cuerpo con sentimientos y viene a decirnos que pues, las emociones influyen en nuestras enfermedades y que si estás contento pues no estás malo y si estás triste pues te pones enfermo. Esto tiene que ver con una pseudoterapia que con la nueva medicina germánica que se llama la bioneuroemoción o biodescodificación, que está haciendo mucho daño porque hay muchos grupos que están ahora acogiendo este tipo de doctrinas que vienen a decir eso, vienen a culpabilizarnos por estar enfermos y nos dicen que hay que curar el origen de la enfermedad, que es la emoción. O sea, los tratamientos no creen en tratamiento farmacológico, sino que creen en curar las emociones. A ver, se ha quedado esto parado. Vamos a ver si. Vale, esto es lo que comentaba antes de un bulo cíclico, el bulo de las fresas. Esto es uno que sale, cada vez por 3 aparece este bulo en algún sitio. He pasado esta información a una amiga médica y esto además tiene que ver también con los bulos que crean alarma social o que quieren crear alarma social. No toméis fresas ni frambuesas procedentes de Marruecos. Hay un brote de hepatitis A. Nos lo ha mandado Epidemiología del Distrito Sanitario. Además que empiezan a dar un poquito de datos. Esto tenía muchas variantes, dependía del hospital, pues ponían el hospital, o sea, ponían un nombre de hospital u otro, o un nombre médico. Tiene muchas modificaciones. Y lo que busca pues, es crear alarma, crear alerta. En este caso, en este tipo de bulos, pues está claro que lo que buscan, no sabemos por qué, es perjudicar a las fresas y las frambuesas. o a Marruecos. Aquí hay es un tipo de bulo que busca perjudicar a terceros, a marcas, productos, alimentos. Y luego este es un ejemplo parecido, otro de alerta también, que también es también bastante cíclico. Hablaba del agua, que era contaminante. Acaban de decir que no se ve agua del grifo, ha habido una fisura que afecta al corredor de Lenares y Vicálvaro. Además, ya digo, muchos detallitos muy concretos, para ver si te lo crees. Produce gastroenteritis, entre otras enfermedades comunes. Sé que a partir de esta noche, agua poca. A mí es que me hace gracia más cómo está formulado, así como muy coloquial, ¿no? Agua poca. Pero de aquí a entonces ya sabéis, por lo que pueda pasar. Por lo visto, en el hospital hay carteles advirtiéndolo, no bebáis. Además, esto me pasó, de esto que esto pasa, que dicen, no, mi amigo lo sabe, o no sé qué, que siempre un amigo que lo sabe, que le ha dicho otro amigo, que esto ha pasado. Y luego nunca sabes el amigo, dónde está el origen del amigo, dónde empieza esto. ¿Vale? Es este tipo de bulos que son cadenas, ¿no? Esas cadenas que empiezan con WhatsApp. Bueno, ahora lo miremos, pero empiezan en WhatsApp. Luego, los bulos sobre la alimentación son los bulos que hablan sobre las propiedades milagrosas de los alimentos. En este caso, pues un ejemplo, el té de Dios que cura todo, lo cura el lupus, cura el tiroides, vértigo, cansancio crónico y artritis. Es una maravilla. Te tomas un té y te curas todas las enfermedades. Y luego esto que es muy peligroso, que tiene que ver también con lo que he dicho de las pseudoterapias, que son los tratamientos milagro. Esto he puesto un ejemplo de este porque este es bastante letal, que es el MMS o dióxido de cloro, que es como una lejía. Pero hay una industria alternativa dedicada a vendérnoslo y de hecho se puede comprar en internet.
Y en España hay personas que lo venden, que lo comercializan. Luego lo que has comentado antes, por último, hablando de estos nuevos bulos, pues están los bulos del cambio climático. Tenía un vídeo también, pero me parece que no se va a oír. Tampoco, ¿verdad? Vamos a ver, me parece que no se va a llegar a oír. No, no se va a oír. Bueno, llegará un señor, pero es que es de hace 2 días, un señor que ha sacado en redes sociales que se ha ido a la Guardia Civil a decirle que ha visto cómo fumigaban en su zona y no sé qué, y a denunciarlo. Entonces la Guardia Civil no le ha hecho ningún caso, le ha hecho que pregunte a AENA, no sé qué le dijeron, y el hombre estaba súper indignado. Hombre, o sea, que cómo era esto, que cómo pasa esto, y todo lo contaba en un grupo de estos que difunden este tipo de bulos, todo indignado a ver qué podía hacer. ¿Qué podía hacer? Pues se sentía súper maltratado socialmente y tal. Bueno, ¿qué consecuencias? Lo más importante, lo que he comentado, las consecuencias para nuestra salud, que resumidas son las siguientes, resumidas y en términos generales son las siguientes. Abandono de tratamientos, que además que es bastante grave. O sea, estas personas que creen pseudoterapias, que creen que las enfermedades tienen un origen emocional, pues no llevan el tratamiento farmacológico que le prescribe su médico. Entonces ya vemos las consecuencias que puede tener esto. Luego, desprestigio de terceros, lo que hemos visto antes. Desprestigio de marcas, productos, se busca hacer daño para hacer daño a su reputación. Puede que sean competidores, puede ser, pero no tenemos prueba de ello. Falsas alarmas relacionadas con lo anterior, lo que hemos visto también del agua del grifo. Pseudoterapias y luego confusión, lógicamente confusión porque muchas personas pues no saben qué creer. Les llegan estas informaciones contradictorias, les informaciones alarmantes y no saben qué creer. Y luego otra consecuencia muy grave son los retrasos en diagnósticos, que está relacionado con el abandono de tratamientos. Pues las personas que creen en este tipo de pseudoterapias no van al médico. Además esto pasa mucho, estos grupos que venden tratamientos milagros, venden pseudoterapias, intentan difundir esto de que el sistema sanitario no funciona, de que intenta hacernos daño el sistema sanitario, que no nos cuida y que entonces hay que ir a ellos, porque claro, ellos quieren vender su tratamiento. Entonces por eso estas personas que creen en estas pseudoterapias no van a que les diagnostiquen cuando tienen algún síntoma, alguna enfermedad. Y entonces podemos ver pues, las consecuencias que puede tener esto para la salud. Y esto es la última consecuencia, pues la muerte. Y esto ha pasado. Estas personas que han bebido lo que hemos visto antes, esa lejía milagrosa que lo llaman ellos, y se han muerto porque eso les ha perforado el estómago. Esto pasó en la pandemia. Provocó 26 intoxicaciones. Y luego un niño de 5 años en Argentina que murió también. Todo porque le decían que ese dióxido de cloro curaba el coronavirus o evitaba los efectos secundarios malignos, horrorosos de las vacunas. Y se lo creyeron y se lo tomaron. Luego otra consecuencia, que tengo un estudio que me he pasado, que también es interesante, estudio muy interesante, sobre las poblaciones. Este es un estudio sobre los nigerianos, que había un bulo que se extendió mucho, en que los nigerianos eran inmunes al COVID. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que no se vacunaban. Bueno, este estudio está muy bien, este estudio analiza las consecuencias, porque muchos nigerianos decidieron no vacunarse, porque pensaban que eran inmunes. Se lo creyeron y pusieron muchas vidas en riesgo, que es lo que dice el estudio y es lo que analizan. Y luego otra consecuencia también de esta desinformación y de estas personas que ya digo que difunden mensajes en los que el sistema sanitario es horroroso, maligno, pues son las agresiones a los sanitarios o las amenazas a los profesionales sanitarios. Esto es de una puerta de un hospital, que hablan siempre, además utilizan también terminología. Este es el que habla este no habla del juicio de Nuremberg, pero utilizan terminología relacionada con la Alemania nazi, además. Ellos se comportan como si fueran los judíos perseguidos, sienten como si son los elegidos o colectivo que tiene la verdad y que tiene la razón, y que los sanitarios intentan convencerles de algo que les va a hacer daño, que es horroroso. Y ahí viene eso, daños por vacunas, garantía de humanidad, dicen cosas que no tienen ningún sentido. Y esto está pegado en un hospital y en centros de salud también. Hicieron campaña, pegaban folletos. Y luego también, relacionado con esto, pues hay otro estudio, que me parece un estudio muy interesante, que analizaba pues, la supervivencia de pacientes con cáncer que habían rechazado la medicina y se habían abrazado la medicina alternativa, esto que es estas pseudoterapias. Y en este estudio concluía, lo más importante de este estudio es que concluía que estas personas pues tenían una supervivencia más pobre de 5 años, decía, y tenían un alto riesgo de muerte, un riesgo mucho más alto. Hicieron un estudio con una serie de pacientes, ahí pone cuántos pacientes ahí arriba, ¿no? Pero es bastante interesante porque sigue sustentando pues, lo que estoy comentando, que no son para nada la desinformación, los bulos inofensivos. La gente que se cree en los bulos relacionados con tratamientos milagro, que curan, pues no llevan los tratamientos farmacológicos y tienen peor supervivencia, peor calidad de vida, peor supervivencia. Vale, y entonces, ¿quiénes están detrás? Bueno, ya he hablado un poco de quiénes están detrás, he hablado un poco de los pseudoterapeutas, los que crean alarma,
un poquillo de esto. Pero primero los canales. Los canales por los que más circulan pues son WhatsApp, Facebook, pero desde la pandemia tenemos uno nuevo que es Telegram. Tenemos a Telegram que está muy pujante. Bueno, esto también es YouTube. Esto es un trabajo que hicimos en Salud Sin Bulos, analizando vídeos de YouTube, con informáticos. Además, lo hicimos con informáticos que analizaban los grafos, los vídeos y las imágenes. Y concluían que la mayor parte de los vídeos tenían que ver con desinformación en vacunas. Analizaron 1000 vídeos. Y esto es lo que decía yo de Telegram, de que cada día hay un canal nuevo de Telegram en el mundo negacionista. Bueno, en el mundo no, en español, mejor dicho. Porque además esto, durante la pandemia, como tenía más tiempo libre, pues me empecé a meterme en todos estos grupos. Me empecé a meter y no podía parar. Uno, y al final eran 200 grupos que estaba metido, ¿no? Y los que eran horrorosos, porque decían unas cosas que ya digo que son muy peligrosas. Y algunos tienen muchos seguidores, algunos tienen más de 12.000 seguidores, y eso es preocupante. He puesto aquí algunos ejemplos, por los nombres los podéis ver ahí. Hay nombres, además, en este caso, además, algunos grupos están relacionados con escritores. Hay una escritora que es una Premio Planeta, o sea que no son cualquiera, o sea que esto es algo que tiene. Y luego un grupo de personas que son como dicen que son agricultores, ecologistas, y son los que también venden la lejía milagrosa en la provincia de Lleida. Y esto es continuo, y además no tienen filtro. Este grupo de Telegram, cualquiera puede crear un grupo, cualquiera puede poner lo que quiera y nadie lo puede controlar. Y si lo controlas, eres un censor. Luego este estudio, me parece un estudio interesante de desinformación científica en España por esta conclusión que decía que la fuente más fiable, según este trabajo del Ministerio, es que es la radio, con un 58% de apoyo. Pero luego venía, en segundo lugar, los amistades y familiares, con un 56,9%. Vale, pues esto está muy bien estos resultados, pero yo discrepo, la verdad. Yo discrepo porque los amistades y familiares pueden, sin querer, hacer bastante daño. Si no tienen formación para identificar los bulos, o si no contrastan, o si no tienen un espíritu crítico. Y eso lo hemos visto muchas veces en WhatsApp. En WhatsApp nos llega un bulo que nos envía un amigo, un familiar, queriendo ayudarnos. De hecho, aquí tenéis, que se me pasa, un ejemplo. No sé si se ve bien, lo voy a seguir en el siguiente. Este ejemplo que nuestra madre, que nos envió un mensaje en el que dice: para todas las mujeres, evita el cáncer de mama, lava tus sujetadores a diario. Evita el uso de sujetadores de color negro durante el verano. No lo utilices mientras duermes. No uses sujetador alámbrico con frecuencia. Cúbrete el pecho lo suficiente con alguna bufanda. Usa desodorante. No te apliques desodorante. Este es un mensaje público proveniente de Cáncer en Hospital. Compártelo con las mujeres que aprecias, porque decían que todo esto podía provocar cáncer. Pero esto es real, ¿eh? Esto es real. Y esto venía de nuestra madre. Bueno, esto es un ejemplo de nuestra madre, pero puede ser con alguien que nos quiera ayudar, que piensa que nos envía esto para ayudarnos. Para decir, oye, no lleves eso, para no llevar sujetadores, porque pueden ser peligrosos ese tipo de sujetadores. Por eso digo que los amigos y familiares, pues hay que tener precaución con ellos. Que primero hay que ser tener espíritu crítico. Si tiene espíritu crítico, perfecto. Pero nunca hay que enviar o reenviar algo sin contrastarlo antes. Algo que viene sobre todo de WhatsApp relacionado con salud. Eso es lo que yo creo que los profesionales sanitarios es importante que lo transmitáis a vuestros pacientes, ¿no? Porque los ciudadanos son muy proclives a hacer eso. A reenviar es muy sencillo, un segundo, no te lo piensas, te ha gustado, y luego eso crea una bola de nieve. Una bola de nieve de un bulo que va creciendo. Bueno, estos son ejemplos de clickbaiting. Ahora voy a hablar un poco del clickbaiting, de titulares llamativos, escandalosos, relacionados con salud, que los medios de comunicación crean para vender, para intentar financiarse, porque se financian por la publicidad del click. Y esto está al orden del día. Esto pasa, pero no pasa ahora, no pasa de la pandemia, pasa mucho antes de la pandemia, desde que los medios entraron en crisis y la publicidad convencional ya no entraba como antes. Buscaron nuevas formas de financiarse. El clic en Internet. Pero ¿qué pasa? Que para que des al clic a su noticia y no la de la competencia, tiene que ser un titulares súper bestias, súper exagerados, y como tenéis aquí, que además no se basan en ninguna evidencia científica y no tiene muchas veces nada que ver con la noticia. Eso pasa mucho también. El clickbait. Pay-per-click, que es el fenómeno que se llama pay-per-click. Luego lo que comentaba antes, el doctor Google, que estos somos muy proclives también, por ahí nos llegan los bulos por el doctor Google. Los ciudadanos, pues esto, buscas la enfermedad de tratamiento y te crees lo primero que encuentras en los resultados. Cuando en realidad lo primero que encuentras en los resultados es quien está posicionando bien, quien sabe hacer SEO, no quien sabe de salud ni que sabe de enfermedad veraz, sino es el que sabe hacer un buen SEO o el que ha pagado a Google, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y luego los sesgos, lo que se llaman los sesgos. Aquí por supuesto este chiste, porque tiene mucho que ver con los sesgos, que los sesgos tienen que ver también con que estamos buscando el sesgo de autoconfirmación.
que buscamos confirmar nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos. Entonces siempre leemos periódicos que piensen como nosotros, buscamos medios que piensen como nosotros, y claro, los que tienen dudas sobre las vacunas, sobre los tratamientos farmacológicos o cualquier otro tema médico, pues van a medios que cuestionan la medicina convencional, y entonces para justificar su forma de pensar. Y son los sesgos que son muy peligrosos, este tipo de sesgos. Hay muchos sesgos, estos los psicólogos hablan bastante de ello, y además es que condiciona bastante a la hora de concienciar, a la hora de informar y formar, porque el sesgo puede muchas veces más que la evidencia científica o que la información veraz. Bueno, esto es lo que he comentado antes, los preprints que hemos visto mucho en la pandemia, que no están revisados por pares, que los periodistas los publican sin filtro, como si fuera algo terminado, concluido, revisado y que se puede extrapolar de una forma general. Como el ejemplo típico de la cura definitiva contra el cáncer, y ves luego que es un estudio en ratones, pues eso. Es el típico. Y luego están los personajes populares, que también influyen mucho en esto, en difundir la desinformación en salud. Porque además los personajes populares tienen fans fatales, fans que creen todo lo que les dicen, aunque no sepan nada de salud. Y bueno, estos son algunos ejemplos típicos. Este era Chus María Alfaro, que era uno que tenía, bueno, es que hace muchos años ya un programa en la tele, que este decía lo de que el pis curaba y que el tío bebía pis o bebía orina porque tenía propiedades curativas y tal, ¿no? Y luego Gwyneth Paltrow, que tiene una tienda de cosas raras, tiene una tienda de velas vaginales y mil tipos de productos que vende, que dice que curan, y es una cosa extrañísima. Además es una tienda que cobraba, lo de la vela lo miré y cobraba una pasta por una vela vaginal de, no sé, 2.000 euros o unos 1.000 y pico euros. Es una cosa exagerada. Y luego Miguel Bosé, que ya sabemos quién es. Y entonces, como es que no se va a ver el vídeo, pero bueno, ahora voy a enseñar el vídeo, pero como no sé, a lo mejor se ve pero no se oye, pero bueno. Y luego están los medios que se dedican a propagar las pseudoterapias, portales de internet, canales de televisión alternativos, que también hay muchos. Este es un ejemplo de muchos. Y ellos organizan sus congresos alternativos, que son congresos de gente que dicen que son sanitarios, pero no tienen ninguna formación sanitaria. Son, bueno, coloquialmente le llaman magufos, pero vamos, que no tienen formación médica. Y luego hay otros que sí tienen formación médica, que son médicos, o lo eran, como Natalia Prego. Natalia Prego era médico en Galicia. Lo que pasa es que ya no ejerce como tal, pero sí que lo era. Y lo que ha hecho es montar un negocio a costa de sus creencias negacionistas y todos los bulos en los que cree. Y creó un grupo que se llamaba Médicos por la Verdad. No sé si os suena, Médicos por la Verdad, porque sonó mucho en la pandemia porque hicieron un manifiesto y todo. Y además ha tenido, como las malas películas o las buenas películas, secuelas. Hay médicos por la verdad, padres por la verdad, bomberos por la verdad, policías por la verdad, y ya no sé por dónde van, ya he perdido la cuenta cuánto por la verdad. Y todos tienen en común que son negacionistas y que creen conspiraciones estas espantosas, de que les quieren controlar, el sistema les quiere controlar, les fumigan, les controlan con las vacunas, les controlan con los médicos, todas esas cosas, ¿no? Y esta además lo hace por lucro económico, porque da conferencias negacionistas por todo el mundo y cobra bien por ellas. Y tiene un canal que tiene bastantes seguidores. Ahí se ven 25.700 suscriptores y subiendo. Y lo curioso es que además sí que tiene abierto un expediente, pero dice las mayores barbaridades, lo dijo durante la pandemia, y no hay consecuencias legales para ella. Eso es algo bastante sorprendente. Y es algo que tenemos que avanzar mucho. Ahora me parece que el vídeo, una pena porque no se va a oír, ¿no? Es una lástima, porque era un vídeo, no sé, ¿veis? A ver si se ve un poquito. A ver si anda. No anda, ¿no? Uy. A ver si se oye. Voy a oír. A ver. Ay, no, me he pasado. No se oye. Me paso. ¿Es el sonido? ¿Sí? Que no se oye. A ver si puedo poner. No se oye, ¿no? ¿Os parece Miguel Bosé? ¿Le conocéis a Miguel Bosé? ¿Sí? Es Miguel Bosé, ¿no? No. No, Miguel Bosé, no. Que si se oyera. ¿Eh? Es un imitador. Pero, a ver. Esto viene a cuento de una cosa. No se oye, ¿no? Vamos a esperar un segundo a ver si se oye, porque la canción tiene su miga. Bueno, habéis visto la primera, que es un imitador, ¿no? ¿La habéis visto la primera? Vale. Tengo ganas de toser, no me taparé. Todo es mentira, nada es verdad. Yo no uso más carillas y me la
Vale, bueno, este es el imitador en el programa de Buenafuente. Pero es que me encontré, a ver si se ve, me encontré con esto. Una usuaria que sigue a Miguel Bosé, fan fatal de Miguel Bosé, que da la casualidad pues, que es negacionista, que cree que las vacunas son muy malas, que cree en las conspiraciones para controlarnos, y pensó que este era el Miguel Bosé auténtico y que estaba cantando, hacía una canción, un alegato contra las vacunas y contra el globalismo, y lo puso en Twitter tan contenta. Puso eso, Miguel Bosé canta de frente contra los globalistas. Bill Gates, ¿qué estás esperando tú para unirte a esta causa mundial? En plan ahí reivindicativo. Y la tía más se lo dijimos por Twitter y se lo siguió sin creernos. Entonces esto demuestra la comprensión lectora de algunas de estas personas que siguen a estos influencers y que además tienen creencias negacionistas y que creen en la desinformación. Ante una persona como esta, pues es difícil concienciarla, difícil formarla o difícil informarla. Mejor hay que ir al que tiene dudas, pero ante una persona como esta no se puede hacer nada, porque no es capaz ni de distinguir el Bosé auténtico del Bosé falso. Esto es lo que comentaba antes, los grupos, esto es de hace poco, esto es el 28 de mayo, los grupos que se reúnen para intentar vender pseudoterapias, que estos también difunden muchísima desinformación y todo lo hacen para lucrarse. Tienen una industria, tienen un negocio montado que les va bastante bien y bueno, y además tienen ideas, muchas ideas. Este hombre es muy imaginativo, no sé si os suena, porque es muy famoso, Josep Pamiés. Josep Pamiés es agricultor, ecologista y vende dióxido de cloro, vende terapias alternativas, vende plantas, y durante la pandemia pues estaba todo el rato atacando pues a las vacunas y demás. Y además hizo fiestas de abrazos, la fiesta de abrazos que hizo durante la pandemia sin mascarillas. También dijo que había que ir por Despeñaperros, hacer una fila de una hilera, ir por Despeñaperros todos juntos sin vacunas de la mano para huir de España, no sé, cosas así, muy alucinadas. Pero tiene un montón de seguidores. Y además vende, y es muy peligroso porque hay personas que van, yo he visto por internet, porque lo hacen en streaming, he visto sus reuniones, hizo una con Miguel Bosé, porque al final todos se conocen, hizo una con Miguel Bosé, y había cientos de personas viéndolo y aplaudiendo, Y entonces, claro, dice, esas personas, es que no van al hospital, esas a lo mejor no van al hospital o no van a que les traten, porque se creen a este tío, que les dice que no hay que ir al sistema sanitario, que luego él va, porque luego él tuvo un problema de salud hace unos años y fue al médico, al hospital y le salvó la vida, pero eso no lo cuenta, eso no dice nada. Entonces, esto es muy peligroso y además tiene ideas súper peregrinas. Ahora dice que va a crear un grupo de jubilados insolventes para que no paguen al sistema, que sean acreedores, que no paguen nada y que no tengan nada que ver con el sistema. Esto me imagino que lo hace para captar entre las personas mayores pues adeptos para su causa, para venderles sus terapias. Está claro, ¿no? Entonces, esto es es bastante peligroso porque además legalmente no le hacen nada. Alguna reunión le han cancelado, pero alguna, la mayoría las tira para adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya estoy acabando. Llego a la parte de qué podemos hacer ante todo esto. La parte final. Bueno, si hemos visto antes que van los pacientes, ¿no? Y van al médico, van a consulta y se creen antes a internet que al médico, ¿qué hacemos? Eso es un problema gordo. Entonces hay que intentar empatizar. O sea, yo creo que no hay que intentar juzgar al paciente, al médico, al paciente que viene con estas ideas, pues no hay que intentar juzgarle, hay que intentar empatizar con él y ver por qué piensa así. Luego explicarle, orientarle, es muy importante orientarle por fuentes fiables, porque lo que les pasa a muchas de estas personas es eso, que van a fuentes que no deberían ir. Van a los blogs negacionistas, van a lugares... Es que además han creado muchos portales de desinformación en Internet en los últimos años. Entonces hay que decirles dónde tienen que buscar información. Sociedades científicas, webs de sociedades científicas, webs de asociaciones de pacientes, webs oficiales, Ministerio de Sanidad. Todo eso es donde pueden encontrar información fiable. También los influencers sanitarios que divulgan y que tienen experiencia y conocimiento. Pues eso les puede decir dónde ir a informarse en Internet, para que no vayan a Dr. Google o no vayan a estos blogs de negacionistas que lo que hacen es difundir desinformación. Y luego divulgar por las redes sociales también. Divulgar como en estos foros, divulgar en redes sociales donde se pueda. Porque los profesionales sanitarios son los que tienen la experiencia y el conocimiento. Y los que tienen la evidencia científica, los estudios, la experiencia. Entonces eso hay que contarlo, porque los pacientes de por sí no lo saben. Entonces todos estos pacientes que tienen dudas, pues hay que contárselo. Yo creo que esto siempre es importante con los que no son totalmente que ya solo se retroalimentan con medios negacionistas, con los que todavía tienen dudas y pueden razonar, está claro. Y luego, unas claves que se puede dar a los pacientes o a los ciudadanos sobre cómo reconocer cuando una web no es fiable. Pues lo que he comentado antes, titulares alarmistas, clickbaiting, sin fuentes o no identificables, que no se puede ver dónde viene esa noticia, cuál es el origen de esa noticia, no se puede comprobar. Luego, tiene errores de redacción. ¿Por qué tienen errores de redacción? Pues porque muchos son bulos internacionales, entonces los traducen directamente con un traductor malo y entonces tiene un montón de faltas.
Luego, detalles no significativos, como lo que hemos visto antes del agua de Torrejón de Ardoz, o de, me acuerdo, que dan muchos detalles o dan detalles que no vienen a cuento, que no se puede justificar, para intentar que cuele. Entonces son detalles que luego no se puede contrastar. O sea, si buscas lo que te están contando, si hay estudios, hay evidencia, o si lo ha publicado algún medio contrastado, no lo encuentras, pues eso también pasa. O sea, si puedes reconocerlo así, el bulo, porque ves que no se puede contrastar por ningún lado, o que el estudio que te están metiendo es mentira, no existe, o que el profesional sanitario que dicen que hace las declaraciones tampoco existe. Pues también ocurre casos de que sí que existe y se alimentan las declaraciones. O que los autores son desconocidos. Esas son varias claves sencillas para decir a los pacientes, para poder identificar una web que no es fiable o una información que ha llegado por redes sociales o por WhatsApp y que tenemos dudas y que puede ser desinformación, puede ser un bulo. Y ya para terminar, pues también se puede hacer pues, informes, folletos, tipo de información divulgativa para los pacientes, para los ciudadanos. Eso es lo que hacemos en Salud sin Bulos. Hacemos informes como este de los retiros más peligrosos para la salud, que se lo hicimos el verano pasado. Lo que ocurre es que también, como hemos visto, pues los grupos que difunden desinformación de salud de forma organizada y que lo hacen con un lucro económico, también tienen recursos para intentar perseguir a quienes les denuncian o quienes intentan informar sobre sus tropelías. Y en este caso lo que hicieron fue demandarnos. Nos pusieron una demanda judicial que tenemos pendiente porque decían que habíamos faltado al honor. Y lo hizo un grupo que denunciábamos aquí, que decíamos que funcionaba como una secta. Entonces montaron un mecanismo legal y nos mandaron una demanda judicial en la que estamos pendientes, que nos piden 57.000 euros y nos piden además amenaza de cárcel. Entonces, ante eso, pues hay que seguir adelante. Pero ellos tienen recursos para combatirnos. Yo lo que me pregunto es por qué en nuestro país las leyes no funcionan para intentar un poco controlar esto. ¿Y por qué las plataformas, las redes sociales, no hacen más? Porque la pandemia se llenaron la boca. No se llenaron la boca porque las redes sociales no tienen portavoces físicos. Pero sí que daban anuncios de que iban a hacer esto y lo otro contra las noticias negacionistas y demás. Y eso mucho se ha quedado en agua de borrajas. Entonces tiene que haber más controles en las plataformas, en las redes sociales para combatir la desinformación en salud. Controles que no se queden solo en la pandemia, controles ahora. Sigue habiendo bulos. O sea, no es solo la pandemia. Que ya digo, Twitter ya imposible desde que Elon Musk está como dueño, porque ya ha vuelto otra vez como para atrás. Twitter tenía una serie de controles, empezó a echar a usuarios que difundían desinformación o que eran bots, y ahora Elon Musk les ha repetido a todos, barra libre. Entonces hay que exigir a las plataformas pues, que tengan más controles. Y a los profesionales sanitarios, pues eso, compartir vuestra experiencia y formar a los pacientes sobre los peligros de la desinformación. Y ya acabo con un chiste. Es un chiste poco viejo, pero a mí me hace gracia con este chiste y muchas gracias por todo. He acabado. Gracias.